Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Dios. Ahora que hablábamos de celebrar en este mes de septiembre el mes de la Biblia, el mes de las Sagradas Escrituras, Señor, pensaba en eso, pensaba en la grandísima bendición que nos has dado, Señor, de tener tu palabra, Dios. No hay otro escrito, no hay otra cosa, otra expresión, Señor, que sea como tu palabra, Señor. La naturaleza que tu palabra tiene, Dios, Señor, es única. Por eso te damos gloria por este privilegio que nos has dado. Y rogamos en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, ilumine nuestro entendimiento sobre esta revelación única y completa que hemos recibido, que es tu palabra, Señor. Danos la luz para poder entenderla, Señor, y no solo entenderla desde nuestra, Señor, desde nuestra mente, de nuestro intelecto, sino que tu palabra, que es viva, produzca en nosotros aquello para lo que fue enviada. En esta mañana, en este día, te damos toda la gloria y toda la honra y las gracias. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar con la serie de la iglesia. Hemos empezado hace unos domingos atrás esta serie. No les he dicho cuánto va a durar, porque la verdad no los quiero engañar, y he querido más bien que sea Dios el que nos vaya llevando a aquellos temas, a aquellos aspectos de la iglesia que Él quiere que hablemos. Y hoy vamos a iniciar una de esas partes que creo yo que son esenciales en la iglesia, y es la iglesia, podríamos llamar la iglesia y el liderazgo de la iglesia, o podríamos llamarle la iglesia y su liderazgo. Definitivamente, déjeme decirle, mi amado hermano y mi hermana, que este es un tema espinoso. Este es un tema pues espinoso, porque lamentablemente, déjenme decirles, que es lo que yo sé que ustedes saben, en los últimos tiempos, vamos a hablar de los últimos tiempos, lastimosamente, gracias, porque sí, ese aparatito hace bastante bulla, ¿verdad? En los últimos tiempos, lamentablemente, el liderazgo cristiano, mis amados hermanos, no ha honrado. No voy a hablar en un sentido general, pero sí en un sentido amplio, no ha honrado ese llamado que Dios ha hecho a aquellos hombres y mujeres para liderar su iglesia. Y hemos tenido escándalos terribles, espantosos escándalos de malversación de bienes, de personas que han acumulado riquezas a costillas de las iglesias, de las congregaciones. Se han hecho literalmente ricos, han acumulado fortunas, han comprado mansiones, jet, aviones, en otras palabras, hermanos, han venido a través de la misma contribución de los cristianos, se han venido a ser millonarios, y hoy viven una vida de opulencia que no honra en nada a Dios que los ha llamado, si fue que Dios los llamó. Han habido también escándalos de tipo moral, a nivel sexual y de otras inmoralidades, porque no solo la inmoralidad se da en el ámbito sexual,
En fin, hay muchas, pero muchos casos. Cada rato escuchamos casos de eso, ¿sí o no? En las noticias. Que fulano de tal está siendo procesado por abusos sexuales. Un pastor de la iglesia tal, un líder de una denominación tal, está siendo procesado en los tribunales. En fin, hermanos, definitivamente ha sido y es una vergüenza para el evangelio, para la iglesia del Señor, y que de alguna manera, recuerde que la semana pasada hablamos de que todo lo que hacemos tiene que darle gloria a Dios, y eso significa que podamos nosotros con nuestra forma de vivir y de ser, hacer que el criterio que la gente tenga de Dios sea cada vez un criterio más de acuerdo a quien Dios es. Eso es, en alguna manera, darle gloria a Dios. Pues déjeme decirle que cuando hacemos lo contrario, como en esos casos que estamos diciendo, lo que hacemos es que dejamos en mal la gloria de Dios delante de aquellos que no le conocen. Porque proclamamos un evangelio que es poderoso para transformar la vida de las personas, ¿sí o no? Y lo es. Por eso Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, mi amado hermano y mi hermana, hablar de liderazgo en estos días, déjeme decirle, dentro y fuera de la iglesia, es un tema espinoso, es un tema difícil, porque lamentablemente lo hemos dejado muy mal parado, lo hemos dejado muy mal, y vamos mejor a involucrarnos y no tirar piedras, sino más bien hacer un examen, un autoexamen, y aquellos que Dios nos ha llamado al liderazgo, ver cómo estamos representando a ese que nos ha llamado. Porque déjeme decirle, entre otras cosas, que liderar en la iglesia es representar a Dios mismo para con aquellos a los cuales Dios nos ha mandado a liderar. Es representar a Dios, hermanos, imagínense. Yo creo que si todas estas personas que hemos dejado en mal el evangelio de esta manera, entendiéramos mejor lo que eso significa, creo que nos temblaría el pulso para hacer muchas cosas que han dejado muy mal el nombre del Señor. Así es que hoy vamos a hablar de lo que el liderazgo es. Vamos a empezar a hablar algunas características de lo que el liderazgo es realmente, porque creo que a raíz de estas cosas y de experiencias que hayamos tenido, puede ser que se haya distorsionado en nuestra mente la idea de lo que es el liderazgo en la iglesia. Lamentablemente, mucha gente, como ya decía, ha hecho del liderazgo una oportunidad para abusar de otras personas, y no solamente sexualmente. Estoy hablando en el sentido de poder, ¿sí? Se han adueñado de las personas y han hecho daño a las personas porque se han adueñado de ellas. Y la palabra del Señor claramente dice que no debemos de liderar la iglesia como quien se adueña de la iglesia, sino como quien sirve a la iglesia. Son dos cosas totalmente, hermanos, antagónicas, contrarias la una de la otra. Una cosa es servir a la iglesia y otra cosa es adueñarse de la iglesia. Si bien es cierto, vamos a ver en otro momento que parte de ser líder es dirigir, pero la gran pregunta es cómo se dirige la iglesia. ¿Cómo hay que dirigir la iglesia? Entonces, creo yo, mis queridos hermanos y hermanas, que mucha gente, vamos a decir, hemos sido o han sido lastimados a través
de ejercicios de liderazgo que no son realmente conforme al modelo, conforme a lo que Dios realmente nos ha hablado en su palabra que debe de ser. Voy a invitarles que vayamos a un pasaje bíblico que es el que vamos a usar hoy y la próxima semana, y se encuentra en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al verso 6 y luego vamos a saltar y vamos a leer el verso 15 y el verso 21. ¿Sí? No vamos a leer el 100% de los 21 versículos, pero vamos a leer estos versículos y luego usted en su casa, yo le animo para que usted lea los otros versículos que están ahí, mi querido hermano y mi hermana. Dice Pablo, el apóstol Pablo, a Timoteo, que le llama hijo, y vamos a hablar un poquito de eso también, hermanos, porque esto de padre e hijo espiritual se ha tomado para muchos abusos y muchas mentiras, ¿sí? Y se han sacado doctrinas de ahí abusivas que no son realmente bíblicas, que no son realmente, como decía, conforme al modelo de Dios. Bueno, leamos a partir del verso 1 y dice así: tú pues, ¿cómo lo llama Pablo? Hijo mío. Hay que entender el contexto de lo que significa hijo mío, hermano, ¿verdad? Para poder realmente darle el sentido que tiene. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, oiga, para que nos pongamos en perspectiva, en contexto, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean como fieles, que sean idóneos, fieles e idóneos para enseñar también a otros. Tú pues vive como un rey. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como ¿qué dice? Atleta. No es coronado, sino lucha como legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. No sé si nota que hay tres figuras aquí para representar el llamado del liderazgo. Primero, ¿cuál es la primera figura que tenemos ahí? Un soldado. Número 2, un atleta. Y número 3, un agricultor. ¿Sí? Un agricultor que prepara su campo, que trabaja duro para preparar su campo y luego poder tener el fruto de su trabajo, pero que primero tiene que trabajar muy duro. Vean lo que Pablo le dice en el verso 15, entre otras cosas. Procura. ¿Sabe lo que esta palabra significa? Procura. Trata, procura. Esfuérzate, tal vez sería en el contexto un sinónimo que vaya más acorde a lo que Pablo le quiere decir. Esfuérzate porque habla de con diligencia. ¿Qué es lo contrario a la diligencia? La negligencia. ¿Y qué es la negligencia? La desidia. Sí voy, sí lo hago, a mi manera, cuando puedo, cuando quiero.
voy a ver cómo me va. Eso es negligencia. Bueno, para que tengamos una idea entonces de lo que es la diligencia. Sigue diciendo, procura con diligencia presentarse a Dios como aprobado. ¿Por quién? ¿Por los seres humanos o por Dios? Por Dios. Como un obrero que no tiene de a qué avergonzarse, escuche, que usa bien, oiga, que usa bien la palabra de verdad. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles cosas? Bueno, las que Pablo está hablando ahí en ese contexto de algunos otros líderes, malos líderes, abusivos líderes, falsos líderes, que incluso están predicando doctrinas erróneas. Y Pablo dice a su hijo Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué será? Un instrumento para honra, no para deshonra, sino para honra, santificado, o sea, apartado. ¿De qué cosas apartado? De lo que él acaba de decir arriba. ¿Sí? Que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Santificado, útil. Un liderazgo puede ser útil y un liderazgo puede ser inútil. Útil para sus propósitos e inútil para el propósito de los reinos de los cielos. Vea qué serio. Útil al Señor. ¿Y qué más? Dispuesto para toda buena obra. Bueno, como ya les dije, mis queridos hermanos, quisiera que habláramos de algunas, al menos dos vamos a hablar hoy, características que tienen que ver con el liderazgo de la iglesia, o sea, el liderazgo bíblico. Pregunto, ¿es el liderazgo un invento de los hombres o es algo establecido por Dios? Establecido por Dios. ¿Sabe qué es lo lamentable? Como yo puse por ahí en el Facebook y puse por ahí en el WhatsApp. No sé cuántos leyeron el comentario que puse. Lamentablemente, debido a las malas experiencias, hay gente hoy que se proclama cristiana, pero no quiere nada con el liderazgo de ninguna iglesia, ni con ninguna iglesia en particular, hermano. No quiere nada. Quiere ser cristiano, pero lejos del liderazgo cristiano y lejos de alguna iglesia local. Y yo no sé si usted está convencido de esto, pero déjeme decirle que bíblicamente, hermanos, eso no debe de ser. Es más, eso no puede ser. No se puede hacer la voluntad de Dios estando lejos del liderazgo de la iglesia y lejos de la iglesia en general. De la iglesia no se puede hacer la voluntad de Dios enteramente. Así es que tenemos que partir del hecho que el asunto del liderazgo en la iglesia no lo inventó Pablo. Cuando yo leo algunos comentarios, a veces incluso de algunos mismos pastores, insisto, no sé si llorar o qué hacer, hermano. Porque a veces hay algunos comentarios de algunos pastores o algunas personas, líderes cristianos, hermano, que parece que no tienen estos principios claros. Cuando se habla, por ejemplo, de que de alguna manera los discípulos del Señor
monopolizaron el liderazgo en la iglesia y monopolizaron el escribir la escritura. ¿Cómo podemos pensar o admitir o tomar esa idea en nuestra mente, en nuestro corazón, que lo que fueron los discípulos del Señor se hicieron ellos a sí mismos líderes y monopolizaron ellos el liderazgo, cuando fue algo directo del Espíritu Santo para con ellos, tanto en el hecho de escribir la escritura como de liderar la iglesia? Digo esto, mi hermano, para que usted y yo podamos ver cómo algunas ideas son tan sutiles, pero a la vez son tan nocivas en contra de la esencia misma de lo que la escritura nos enseña. Pablo no escribió porque monopolizó la escritura. Pedro no escribió porque monopolizó la escritura. Ninguno de ellos escribió. Dice que hombres santos de Dios fueron escogidos e inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Lo mismo el liderazgo. Vean lo que dice la palabra del Señor. Les doy permiso que vean. ¿En qué? ¿A dónde? Efesios 2:20. ¿Qué dice? Edificados sobre el fundamento de ¿quién? Siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ya lo hemos explicado, no lo voy a volver a explicar. Edificados ahí sobre esa es la base, es el fundamento donde Cristo es la piedra principal ahí. Quiere decir entonces que el liderazgo es algo, no voy a usar la palabra invención, sino del plan divino. El liderazgo en la iglesia es tan necesario y tan importante, pero ha de tomarse y deberse y ejecutarse y llevarse a cabo de acuerdo a los parámetros de aquel que fue el que dejó o plantó el liderazgo en su iglesia. Porque si no, ¿sabe qué, mi amado hermano? Lo que hacemos es daño a las ovejas del Señor. Entonces, ¿qué es el liderazgo bíblico? Según lo que tenemos en la palabra de Dios, déjeme decirle en primer lugar que el liderazgo bíblico es o tiene que ser por un llamado de Dios. Un llamado de Dios. Nadie puede ser líder en la iglesia si no ha sido llamado por el Señor. Cuando Pablo le está escribiendo a su hijo Timoteo, déjeme decirle, mi amado hermano y mi hermana, que él le está escribiendo porque Pablo tiene la convicción de que Timoteo ha sido llamado a liderar en la iglesia del Señor. Si no, no le estuviera escribiendo de esta manera. Si no, no le estaría dando estas directrices apostólicas. Le está dando directrices apostólicas porque Pablo tiene la convicción, al llamarle hijo mío, está dando por sentado, y además vamos a ver ahora que Dios había utilizado al mismo apóstol Pablo para llamar al ministerio, al liderazgo a su hijo Timoteo. Por eso es que él le habla de esta manera, con esta autoridad, con esta confianza, ¿sí? En esta relación de intimidad le habla de una manera que, bueno, puede ser que alguien lea eso y le parezca hasta chocante en la forma que Pablo le escribe a Timoteo, pero es porque Pablo está seguro. Vea lo que dice
segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6. Vea lo que dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo en otro momento. Por lo cual te aconsejo que avives, ¿qué dice? El fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sabe qué había pasado en el contexto? Que Dios había usado al apóstol Pablo para dar una palabra de profecía sobre la vida de Timoteo para llamarle al ministerio. El presbiterio, dice en otro momento, otro versículo, el presbiterio era ese. Era el conjunto de ancianos, de apóstoles, de maestros, de personas líderes en la iglesia que habían orado en su momento, y entre ellos Pablo había orado por Timoteo y el Espíritu Santo le había usado para llamarle al ministerio a través de mis manos. Pero ¿quién lo había llamado? Pablo. No, mi querido hermano, mi hermana, lo había llamado el Señor. Hay algunos aspectos muy importantes en cuanto a esto que estamos hablando, que si nosotros no lo entendemos, pienso yo, hermanos, que podemos terminar en otro lado y no donde Dios quiere llevarnos. Hay algunas cosas muy importantes, como el hecho, por ejemplo, de ver que en la Biblia todas las personas, hombres y mujeres, que sirvieron al Señor en diferentes áreas, tuvieron una experiencia personal con el llamado de Dios en sus vidas al ministerio. Pensemos antes de los apóstoles, pensemos en los profetas. ¿Cuántos han leído, por ejemplo, el capítulo 6 del libro del profeta Isaías? Fue un llamamiento traumático lo que este hombre tuvo, porque en su llamado nada más y nada menos vio que al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, hermanos. Y cuando él vio todo eso, dijo: ay de mí que estoy muerto, porque siendo yo un hombre inmundo de labios y viviendo en medio de un pueblo pecador, y siendo yo un pecador, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Ustedes sabemos la historia, ¿no? Dios, en lugar de matarlo, ¿qué hizo? Lo limpió de su pecado, y luego, de una manera hermosa, dijo: ahora sí, ¿quién irá por nosotros? Después de que hizo todo eso con él, después de que lo impactó de esa manera, después de que hizo todo eso, Dios dijo: y ahora, ¿quién irá por nosotros? Y claro, ya Isaías estaba totalmente derretido, preparado, y solo él estaba, aparte de todos esos querubines que ya estaban ahí sirviendo a Dios. Y entonces yo me imagino que él, muy temeroso, levantó la mano y dijo: envíame a mí. Qué hermoso es Dios, hermano. Cuando yo leo eso, sabe que no solo me emociono, porque digo: qué hermoso es Dios. Él nos conoce, Él sabe cuán frágiles somos, cuán débiles somos, pero Él sabe cómo convencernos, Él sabe cómo prepararnos. Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas del Antiguo Testamento. Moisés, ¿alguien se acuerda de Moisés? Tartamudeando y diciendo: yo no soy el hombre que tú debes de mandar. Yo no soy el indicado. Y Dios dice: sí, pues mira, ahí tienes a tu hermano Aarón. Él habla bien. Él será como la voz y usted será como Dios, en el sentido, usted transmite mis palabras y él habla por ti.
y ve y saca a mi pueblo. Y sabe qué, mi amado hermano, y así a lo largo de toda la Biblia tenemos a un hombre que estaba arando. ¿Alguien se acuerda quién es? Un hombre que estaba arando. Sí, pero otro profeta de los menores que estaba arando. Bueno, Eliseo es uno que araba, pero era otro profeta que estaba arando. Era agricultor y estaba arando, y Dios lo llamó y dijo: ya les dije todo, yo no soy ni profeta ni hijo de profeta. A ver, hermanos, no me asusten, es uno de los profetas menores, ¿sí? Y él dijo: mire, yo no soy ni profeta ni hijo de profeta, pero así dice el Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó, hermano, y lo preparó para el ministerio. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Les dejo de tarea. ¿Cuál de los profetas es? Le hacen todos los profetas, hermanos menores, ¿sí? Mire, resulta ser, mi hermano, mi hermana, que ningún hombre de la Biblia llegó al liderazgo o al lugar donde Dios lo puso, al servicio del Señor, para liderar de alguna manera en la nación de Israel por su propia voluntad. Amós, gracias, mi hermana. Amós, acuérdense del amor, pero quítenle la R y le ponen la S, nada más. Amós. Es como así, como decirlo de una manera como, ¿qué? Como muy consentida. Amós. Miren, mis queridos hermanos y hermanas, nadie de estos hombres llegó al liderazgo por su propia competencia. O sea, porque ellos quisieron o porque ellos eran muy cargas, así a lo tico, hermano. No, todos estos hombres y mujeres, porque también hubieron mujeres que Dios llamó para hacer muchas cosas, y creemos, por supuesto, en el llamado de las mujeres dentro de la iglesia para hacer aquello que Dios les ha mandado hacer, igual que a los hombres. Entonces, definitivamente, mis queridos hermanos y hermanas, estos hombres lideraron porque fueron puestos, llamados, convencidos, tratados por Dios. Entonces, algunas conclusiones alrededor de esto, ¿no? Y aplicaciones. Mire, déjeme decirle algo, hermano y hermana. A veces nosotros, cuando somos llamados por el Señor, entramos en muchas angustias. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y de dónde voy a coger? ¿Y cómo me voy a parar ahí? ¿Y cómo voy a hablar? ¿Y cómo voy a predicar? Y todas esas incógnitas que nos nacen en nuestra humanidad. Déjeme decirle, si a usted le pasa eso, tranquilo, eso solo dice una cosa: que usted es un ser humano, ¿sí? Limitado, como somos todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Usted no tiene que promoverse, mi querido hermano y mi hermana. ¿Sabe lo que eso significa? Como yo le decía hace muchos años, cuando era pastor de jóvenes, solo pueden imaginarse la cantidad de años atrás que hace de eso. Yo les decía a los jóvenes eso cuando llegaban a la oficina, en cuestiones de relaciones interpersonales, amorosas. ¿Sabe qué les decía yo? No pateen la puerta, deje que Dios les abra la puerta. Y yo les explicaba que muchas veces, en el caso de los jóvenes, en el caso de las emociones y del asunto de encontrar a aquella persona, los jóvenes patean la puerta en el sentido de que hacen cosas que no deben de hacer, tratando de que aquello se dé. Y luego llegaban llorando y yo decía: ve, es que esto es lo que quería que evitarle a usted. Casualmente, es que me dijo que me amaba, y vea, y llegaban con los tijes, me acuerdo, y me los ponían ahí en el escritorio,
Y vea, le dije, dice te amo, y ahora resulta que dice que ya no me ama. Bueno, es que eso es lo que le quería evitar a usted cuando sus emociones estaban sulfuradas, donde perdemos la cabeza y ya no escuchamos consejos. Y lo que me decían muchas veces los jóvenes era: pastor, pero que ya me enamoré. Bueno, o sea, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Bueno, y después ves que traen las cosas que yo quería evitarle. Pero bueno, yo les decía esto: no pateen la puerta. A ver, dice la palabra del Señor que cuando Él abre la puerta, nadie la cierra. Pero cuando Él la abre, perdón, al contrario, cuando Él abre la puerta, nadie la cierra. Pero cuando Él la cierra, nadie la abre. Si Dios te llamó para liderar de alguna manera, no te tienes que promocionar. No tienes que patear la puerta. El que te llamó es el que va a hablar por ti y el que te va a poner a hacer aquello que Él te llamó a hacer. Es inconcebible cuando se trata de Dios que Dios nos llame a hacer algo, pero que Él no ponga todo y supla y dé todo lo necesario para que usted y yo llevemos a cabo esa obra. Claro, eso no significa ausencia de obstáculos. Eso no significa, porque es una de las cosas fuertes que Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que vivir: obstáculos y una vida donde tiene que desechar muchas cosas. Pero en medio de eso, déjeme decirle, el que te llamó es el que te promueve. Es el que dice: yo lo quiero aquí, y yo hago que él esté aquí o ella esté aquí y haga esto. ¿Sí? Usted no se preocupe de dónde coge la sabiduría. Mire, se lo dice este hombrecito que está aquí parado. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. Hecho el caseto, bueno, ya no es casete, hermano, eso está muy lejano ya. Hecho no sé ni qué, ahora no sé ni qué. Díganme ustedes que son modernos. Bueno, dice mi esposa que yo soy de casetera. Bueno, posiblemente sí. Modelo, de ese modelo que yo tengo, sí es de casetera todavía. Bueno, echo el cassette para atrás y recuerdo, ya lo he dicho en alguna oportunidad, en una ocasión que Dios usó a otra persona para decirme: ¿sabe qué, Alejandro? Dios te va a usar como maestro de la palabra en un momento. Hace más de 30 años. ¿Y sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Cuando por la gracia de Dios yo me veo enseñando la palabra de Dios, a veces ni me lo creo, hermanos. ¿En qué sentido? Porque yo sé cuán frágil y pequeñito soy. Y hablar de algo tan solemne, tan grande, tan sublime como Dios y su palabra, déjeme decirle, estoy plenamente convencido que la sabiduría viene de Dios cuando Él nos llama. Así que si Dios te llamó, no te promueves. O sea, no busque que digan: bueno, es que esta gente no se da cuenta el llamado, qué ingratitud, esta gente no se da cuenta el llamado que Dios. Mire, el que te llamó es el que va a hacer que vean a lo que Él te llamó a hacer, hermano. Es Él, no usted y yo. Así que sigue tranquilo, haciendo eso sí lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Lo que Dios me llamó a hacer. Hazlo sin un nombramiento. Hazlo de alguna manera sin ser nombrado. Y en su momento Él te va a llamar y te va a poner en el lugar
donde Él quiere que estés. Porque déjeme decirle que el que te llamó es aquel mismo al cual cuando Él abre la puerta nadie la puede cerrar. Pero cuando Él la cierra, no trates de abrirla porque es en vano. Mi amado hermano y mi hermana, como decía ahora, cuando yo me veo enseñando la palabra de Dios, ¿sabe qué? Lo único que puedo hacer es glorificar y honrar el nombre del Señor, porque yo sé que esa sabiduría no viene de mí, ni viene de usted. Nosotros podemos aprender la Biblia solamente un asunto del intelecto, pero cuando esta palabra se hace vida en nosotros y nos cambia y nos transforma y podemos hablar de ella con propiedad de que la palabra de Dios es viva porque se ha hecho viva en mí, déjeme decirle, hermano, entonces no queda más que rendirse delante de ese Dios bueno, misericordioso, y darle toda la gloria y toda la honra a Él. Así es que, mi hermano, mi hermana, ¿crees que Dios te está llamando para hacer algo, hablando del liderazgo, o aún que no fuera algo del liderazgo? Déjeme decirle, no te desanimes, no dejes de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Haz lo que te toca. ¿Y sabe qué es lo que nos toca? Prepárese, prepárese, hermano. ¿Y qué significa eso? Bueno, crece, aprende, edúcate, entrénate en aquello que Dios te ha llamado a hacer. Si Dios te ha llamado como un maestro, maestra de la palabra, ¿qué tienes que hacer? Aquí localmente, hablando como iglesia local, entra al curso de hermenéutica, entra el curso, porque ahí es donde vas a aprender aquello que te va a ayudar, que te va a dar las herramientas para interpretar y cómo predicar luego la palabra de Dios. Entonces manténgase haciendo eso. Usted en su vida personal, mire, yo he conocido gente que me ha dicho: pastor, es que a mí Dios me llamó para ser un maestro de la palabra. Pero ya cuando hablando, me doy cuenta que esa persona no estudia la palabra de Dios. No tiene el hábito, la costumbre de estudiar la palabra de Dios. ¿Y cómo va a llegar a ser un maestro de la palabra si no conoce la palabra? Vea, como yo he dicho otras veces, en la vida natural usamos el sentido común. Y si alguien quiere ser, para ver, no sé, maestro de primaria, ¿qué hace? Va al colegio, va a la universidad. ¿Qué hizo usted, mi hermana Aida, para ser profesora de matemáticas? De algo que hasta con solo pensar me duele la cabeza. ¿Qué fue? Que un día usted compró una picarita y le salió un título de maestra de matemáticas en la picarita. ¿Sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Esto es tan ilógico como pensar que nuestra hermana Aida es profesora de matemáticas, porque un día, no se pasó por un turno y estaba este juego que hacen en los turnos, la bruja o algo así, no sé. Y entre las cosas que estaban ahí para dar al ganador era un título de profesora de matemáticas. Y por eso nuestra hermana es profesora de matemáticas. No, yo creo que usando el sentido común, la hermana tuvo que quebrarse, y vaya que si tuvo que haberse quebrado la cabeza. Bueno, tal vez uno, porque no le gustan las matemáticas, piensa que se tuvo que quebrar mucho la cabeza. Tal vez no fue así, porque si estudió eso, posiblemente fue porque también Dios puso eso en su vida, esa habilidad también, eso, aquel amor por aquello, ¿no? Bueno, usted siga haciendo entonces lo que usted tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Prepararse, hermano.
¿Sabe cuánto le tomó a Moisés ser Moisés el dirigente de Israel? 80 añitos. ¿Cuántos llevamos nosotros siendo preparados? Ay, no, pastor, es que ya no soporto más. No sé cuándo esto va a llegar. Es que nada me sale. Es que no, la gente como que no ve el llamado. Es que no es el tiempo. Si la gente no lo ve todavía es porque no es el tiempo. Si fuera el tiempo, ya no solo la gente lo vería, estarías haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Así es que tranquilo, tranquila, en el sentido de que no es promoviéndote, no es golpeando la puerta, no es haciendo nada de eso, no es sino haciendo lo que a usted le toca. Siga preparándose, siga siendo fiel al Señor, y en su momento, ¿sabe qué, mi amado hermano? Aquel que te llamó para aquello es el que te va a poner a hacer aquello, porque si no, entonces quiere decir que posiblemente entonces Él no te ha llamado y te ha llamado para otra cosa. ¿Sí? Para otra cosa. Aunque dudo mucho que alguien de su propia humanidad quiera ser líder en la iglesia, a no ser de que tuviera otras intenciones, pero es muy difícil. Casi siempre todo esto nace y es producido realmente por el Espíritu de Dios en la vida de las personas. Algunas personas a veces me dicen: pastor, ¿cómo hace usted para ser pastor? Digo, no sé. Él es el que lo hace, porque yo no sé. Es que qué difícil. Sí, es difícil, pero déjeme decirle, cuando Dios lo ha llamado a usted para algo, por difícil que sea, ¿sabe qué? Él provee las fuerzas, Él provee las ganas, Él pone el querer, Él pone el hacer, Él pone todo para que usted lleve a cabo eso que Él lo ha llamado a hacer. Algo que le dice Pablo a Timoteo, entre lo que le dice es: tú pues, hijo mío, a ver, lea conmigo ahí, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate en la gracia. Oh, porque ¿sabe qué? Usted y yo podemos esforzarnos en nuestras fuerzas humanas y no en la gracia. Primero, ¿qué es la gracia? Don inmerecido, favor inmerecido que viene de parte de Dios, favor sobrenatural de parte de Dios para salvarnos, para ungirnos, para usarnos, para hacer la obra a través nuestro. Pero Pablo dice: dentro de esa gracia tienes que ¿qué? Esforzarte. O sea, mi amado hermano y mi hermana, que usted y yo podría hacer que dentro de la gracia no nos esforcemos, porque estemos engañados que como es por gracia, esto no requiere de ningún esfuerzo. Pero déjeme decirle que no es así, mi hermano y mi hermana. Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber decisiones personales, tiene que yo no sé si decir esta palabra, porque yo sé que alguna gente tal vez tiene malos recuerdos con esta palabra: pagar el precio, porque se usaba mal. Entonces yo quisiera que la usáramos bien, porque sí hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio, hermanos. Las cosas no vienen así, o sea, es por gracia, vienen por don de Dios inmerecido, pero nosotros tenemos una parte muy importante, y es esforzarnos. Y Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia, esfuérzate. Algo que nosotros tenemos que entender en medio de esto, que el liderazgo es un llamado de Dios, es el hecho que ya lo mencioné antes. Dios llama a quienes, a las personas competentes y capaces y fuertes e inteligentes. ¿A quién llama Dios?
hombres y mujeres débiles, frágiles, porque al final todos somos eso. Todos los seres humanos, todos los hijos y hijas de Dios somos frágiles, débiles, incapaces, incompetentes para hacer la obra de Dios. Somos frágiles e incompetentes. A veces nosotros creemos que el Señor llamó a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Judas, a los apóstoles, los llamó porque eran los más competentes de Israel, eran los mejores. No, mi querido hermano y mi hermana, no se engañe. No solo la mayoría de ellos eran a nivel social, de sabiduría, de inteligencia, de profesión, eran simples pescadores, era gente del vulgo, era gente común. No solo eran en ese sentido, sino que era gente débil, imperfecta, frágil, incapaz de haber podido hacer la obra del Señor, a no ser de que Dios obrara en sus vidas y hiciera en ellos la obra en sus vidas primeramente y a través de sus vidas. Quiero que nos preguntemos, por ejemplo, ¿cómo eran Andrés y Juan, o más bien, perdón, Jacobo y Juan, antes de ser llamados y aún después de haber sido llamados por el Señor? ¿Cómo eran? ¿Sabe cómo lo llegó a llamar Jesús? Boanerges. ¿Sabe qué significa eso? Hijos del trueno. Eran como dinamita, hermanos, esos dos hermanos, temperamentales. Jesús mandó a sus discípulos a un lugar de samaritanos para que preparara un lugar para pasar ahí, porque Jesús iba para Jerusalén a enfrentar todo lo que tenía que enfrentar. Y resulta ser que cuando los samaritanos, vieron a Jesús, dice la Biblia, como que estaba dispuesto para ir a Jerusalén. Eso significa que ellos se dieron cuenta que Jesús era judío, y judíos y samaritanos se aborrecían, entonces le negaron el lugar. Y entonces, ¿sabe qué dijo Juancito y Jacobcito? Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y estos son los apóstoles que el Señor llamó para que lo presidieran en el ministerio, hermanos. Escuche, ¿sí? Estos dos hermanitos que iban a quemar a un poco de samaritanos, chasparrear, a matar a un poco de samaritanos, según ellos, son los mismos que luego se acercan sin que los demás discípulos se den cuenta y le dicen al Señor: Señor, mi hermano y yo queremos que hagas algo, que cuando vengas en tu reino, a él y a mí nos pongas a la derecha y a la izquierda tuya. Yo les explicaba a los hermanos el jueves que cuando uno no entiende muy bien eso, no entiende la connotación y el peso que tiene. Resulta ser que en el mundo oriental, cuando alguien hacía un banquete, cuando una persona importante hacía un banquete, por la forma en que comían, que no era como una mesa como estas que nosotros tenemos aquí en Occidente, ¿verdad? Con sillas y todo, sino que eran unos taburetes, eran como unas plataformitas así como esa, bajitas, y en medio había una mesa, a veces tipo cuadrada, ¿verdad? Y déjeme decirle que ellos comían acostados en el suelo, arrecostados a los almohadones, y con la otra mano la estiraban, y así era como comían. Dentro de esa cultura, el dueño o el anfitrión era el que decía:
en qué lugar de la mesa se acostaba prácticamente cada uno. Y él lo hacía según el orden de importancia que le daba a cada una de esas personas que llegaban al banquete. Ahora entiende, cuando ellos dicen que quieren estar a la derecha y a la izquierda, querían estar en los dos lugares de preeminencia, querían ser los más importantes en el reino de los cielos. ¿Y qué le dijo Jesús? Primeramente les dice: eso no está en mí darlo, eso es el Padre el que lo otorga. Y segundo, déjenme decirles que si ustedes quieren ser los principales, dedíquense a servirle a todos los demás para que entonces lleguen a ser los principales, porque es sirviendo como se es realmente principal e importante en el reino de los cielos, sirviéndole a todos los demás. O sea, dedíquense a servirles a los demás. En otras palabras, ¿sabe lo que eso significa en el contexto? Conviértanse en esclavos de los demás, sirviéndoles, ¿sí? Estos dos son los que le dicen al Señor: entonces queremos estar a la derecha y a la izquierda, queremos tener los mejores lugares, los más importantes. En el contexto cultural, todo mundo entendía eso, y entendía que los que estaban a la par del anfitrión eran los amigos más allegados y más importantes de esa persona que estaba organizando ese festín, esa comida ahí. Bueno, recordemos a Pedro. ¿Qué tan santo era Pedro? Que cuando llegan a arrestar al Señor, cosa nueva para muchos tal vez, los discípulos andaban con espada. ¿Cómo, pastor? Sí, no dice que sacó la espada del cinto y le tiró a cortarle la cabeza a aquel hombre, al siervo de Malco, o más bien Malco, el siervo del sumo sacerdote. Es que entienda bien, hermano, él le tiró a cortar la cabeza, pero solo le apió la oreja. Vale que parece que Pedrito no tenía muy buena puntería con la espada en la mano. Pero ¿por qué digo esto? Porque ¿cómo era Pedro? Un hombre débil, temperamental. Sí. No dijo que se haga la santa y perfecta voluntad del Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No, él dijo: le corto la cabeza. En su reacción temperamental. Ahora alguien dirá: bueno, es que todavía Pedrito estaba crudito, no había entendido mucho. Pero luego Pedro fue otra cosa, sí, en buena medida. Pero déjeme decirle, más tarde Pablo lo tuvo que confrontar, porque Pedro empezó a caer en una acción de hipocresía muy grande. Cuando los hermanos de Jerusalén llegaban, que eran judíos, llegaban a ciertas provincias del reino del Imperio Romano, y habían hermanos que eran de procedencia gentil. Entonces, cuando él veía que veían los hermanos de Jerusalén, ¿sabe qué hacía? Se apartaba de los hermanos que eran de origen gentil, se apartaba, se retraía y se iba a comer aparte. Todavía tenía ciertos estigmas en la cabeza Pedro, hermanos. Todavía creía que los judíos eran mayores y mejores que los de origen gentil. ¿Y Pablo qué hizo? Lo reprendió duramente. Y a Bernabé, porque terminó Bernabé, su compañero, arrastrado y haciendo lo mismo, siguiendo a Pablo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque esto nos demuestra que los hombres que el Señor llamó, los discípulos, y todos los hombres y mujeres a lo largo de la historia que Dios ha llamado, son personas frágiles, con tendencia pecaminosa. A pesar de ser llamados, no eran perfectos. Cuando la
la palabra del Señor dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, no quiere decir que usted y yo podamos alcanzar la perfección aquí. No significa exactamente eso. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con el asunto del liderazgo? El no entender esto es lo que ha traído grandes problemas en la iglesia. Porque tenemos los dos extremos, como generalmente pasa entre nosotros los mismos cristianos. Vamos a los extremos también. Por un lado, hay un lugar o hay algunas personas que hacen del pastor como si fuera un dios y le hacen un pedestal, uno hace un altar y lo ponen ahí en el altar. Estoy hablando en un sentido figurado en su corazón. Entonces esperan que esa persona sea sin defecto. Dios guarde, le vean un defecto al pastor porque, ay, no, es que hay excepción, que ese hombre era realmente temeroso de Dios, ¿no ve? O sea, lo hacen un Dios. ¿Qué pasa cuando se sale la humanidad en algún momento de ese hombre y hace algo indebido, como lo que hizo Pedro? ¿Qué pasa? Que encontramos a un montón de gente, hermanos, resfriada. Ya no quiero nada con pastores, ya no quiero nada con líderes, ya no quiero nada con estructuras de liderazgo, ya no quiero nada de eso. ¿Por qué? Porque tal vez un día a esas personas o a esa persona la idolatramos y no estábamos conscientes de que esa persona era un ser humano que tenía una doble responsabilidad delante del Señor, pero que sigue siendo un ser humano. Liderazgo no significa que alguien es infalible. Y explico a continuación la palabra infalible, que no se equivoca. Por un lado, nos hemos ido a ese extremo, hemos endiosado el liderazgo de la iglesia, y eso es pecaminoso, y eso es nocivo, y eso es malo, porque deshonra a Dios y porque daña a la iglesia, daña a los cristianos. Y por otro lado, hemos menospreciado el liderazgo y lo hemos tenido por nada. Y tanto lo uno como lo otro es igual de dañino, hermanos. Porque al menospreciar el liderazgo de la iglesia de esa manera y tenerlo por menos, déjeme decirle, deshonramos a aquel que llamó a ese liderazgo y lo puso ahí. Lo deshonramos porque lo representa a él. Lo representa a él. Vamos a ver la otra semana que, por supuesto, liderazgo significa ejemplo. No estoy diciendo que el liderazgo no tiene que ser ejemplo. Y es lo que Pablo, vamos a tratar el resto de cosas que Pablo le dice a Timoteo aquí. Cuando le dice que debe de vivir como un soldado, como un atleta, como un agricultor, que debe de procurar llegar aprobado delante del Señor como quien usa bien la palabra del Señor. Pero una cosa es eso y otra cosa es o que es un Dios, que es alguien al cual, un ejemplo, le puedo ver pecar y no le tengo que decir nada porque es el ungido del Señor o la ungida del Señor o los ungidos del Señor, entonces no le puedo decir nada. Eso por un lado, o por el otro lado, ¿verdad? Entonces soy copartícipe de los pecados de ese liderazgo, de ese pastor, de esos pastores, o por otro lado los desvalorizo y los menosprecio. Luego vamos a ver cómo es que la iglesia tiene que ver a su liderazgo, porque aquí hay
suficiente información, suficientes mandamientos de cómo es que la iglesia tiene que ver al liderazgo. No como un Dios, pero tampoco como cualquier cosa. Tenemos que buscar el pensamiento divino. El pensamiento divino es central. No es ni extremo para allá ni extremo para allá. ¿O acaso nosotros creemos que el liderazgo de la iglesia, hermanos, no es gente común que tiene problemas y debilidades igual que usted, igual que yo? Es necesario, es preciso que entendamos que el liderazgo de la iglesia, y esto no lo digo como una excusa para que entonces digamos, bueno, pobrecito el pastor está haciendo eso malo, pero pobrecito. Y como yo también soy débil, entonces yo no le puedo decir nada, yo no lo puedo exhortar. O sea, yo no lo puedo corregir. No, déjeme decirle, mi querido hermano, mi hermana, error garrafal. Y esas son las cosas que han hecho tanto daño en la iglesia del Señor. No, tengo que verlo como lo que es. Sí, una persona llamada por Dios, con la dignidad y el lugar que Dios le dio, pero tengo que verlo no como un Dios, sino como alguien que tiene igual debilidades, flaquezas, que necesita de mi oración, que necesita de meterle un día, por lo menos, no sé, un empujoncito, de alguna manera, porque ha de estar luchando primeramente con su humanidad y luego ha de estar luchando con todo lo que demanda el ministerio. Entonces es un doble peso. Lo único que un pastor tiene más, ¿sabe qué es? Responsabilidad, es lo único que tiene más. Peso es lo único que tiene más. No es que es perfecto, no es que ya alcanzó la perfección. Claro, vamos a ver luego que tiene que ser ejemplo, porque eso está definitivamente ligado, implica para el liderazgo ser ejemplo, pero no significa ausencia de debilidades, no significa ausencia de errores, no significa eso. Tampoco estoy hablando de una vida de pecado, que son dos cosas diferentes. Estoy hablando de errores. Y créame, mi querido hermano y mi hermana, que nada de esto lo estoy diciendo para beneficio propio. Porque déjenme decirles algo. Yo no sé cuánto Dios me va a tener aquí al frente de esta iglesia como pastor, yo no lo sé. Yo deseara quedarme mucho tiempo si esa es la voluntad de Dios, pero yo no lo sé. Pero déjeme decirle, puede ser que un día de estos, el que esté al frente de esta iglesia sea uno de ustedes. Y aunque nadie diga amén, yo no me preocupo de eso, porque si Dios me lleva, Él es el que se va a encargar a poner a uno de ustedes. Así que yo no me preocupo por eso. Que hayan amenes o no hayan amenes no me preocupa. Aunque usted no lo crea, decía aquel, rezaba aquel, no, aunque usted no lo crea, Él lo va a hacer. Tal vez el que ha dicho yo jamás, pregúntele a mi esposa si ella quería, si entre las metas que ella tenía era casarse con un pastor y uno que no fuera de la prosperidad. Ella dio testimonio ahora aquí. Se casó con un pastor limpio y vive con un pastor limpio. Pero así de limpio siento mi conciencia. Prefiero tener mi billetera vacía a tener mi conciencia sucia y saber que lo que tenga
no ha sido dado por Dios, sino que he manipulado y usado la iglesia del Señor para mis propios fines. Cuando el líder, el pastor, no tiene claridad que fue Dios el que lo llamó y que es una persona débil y frágil, déjeme decirle, entonces no se cuida de sus fragilidades. Y esto se convierte en un peligro. Así que todas las veces que usted sienta decirme, pastor, cuídese de esto, cuídese de esto, cuídese de esto, hermano, yo le agradezco que por favor lo haga. Y no se lo estoy diciendo de mentira, se lo estoy diciendo en serio. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra humanidad podría ser que nosotros fácilmente olvidemos cuáles son nuestras fragilidades y nos permitamos algunas cosas que nos arrastren hacia esas cosas pecaminosas y nos lleven a hacer aquello para lo cual Dios no nos ha llamado. Cuando alguien entiende estas cosas, cuando digo alguien que está en el liderazgo, un pastor, un líder, entiende esto, déjeme decirle, va a preferir gloriarse en sus debilidades que en sus fortalezas. Es alguien que en lugar de decir, hermanos, es que vieras como Dios me usa, va a preferir decir, más bien, si no fuera por la gracia de Dios, yo no podría ni siquiera pararme aquí, y menos poder liderar una iglesia, y menos poder ayudar o tratar de ayudar a otras personas a crecer en el Señor, menos. Antes que decir, ay, es que viera mi hermano, viera cómo Dios me usa, vieras cómo Dios me usa. Antes de decir eso, porque ¿sabe qué? Eso quiere decir que cuando la persona hace eso, no está consciente de sus debilidades, de sus flaquezas, y no está consciente de la gracia de Dios. Quiero leer un pasaje para terminar, mis queridos hermanos y hermanas, y la próxima semana les prometo que vamos a continuar viendo otras características. Pablo, el apóstol Pablo, tenía esto que yo estoy diciendo tan claro que oiga lo que él dice. Lea conmigo rápidamente para terminar, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 10 y verso 11. Pero, escuche, pero por la gracia de ¿quién? ¿Qué es la gracia de Dios? Pero por el favor inmerecido de Dios, por el poder de Dios sobrenatural que actúa en mí, pero porque es Dios el que hace las cosas en mí. ¿Qué dice? Soy lo que soy. A ver, el pastor, el líder o el creyente en general es lo que es. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Escuche, y su gracia no ha sido en vano conmigo. ¿Por qué? Dios ha hecho que su gracia haya dado fruto conmigo, dice Pablo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Saben quiénes son ellos? El resto de los apóstoles. Pero no yo, oiga, no yo. O sea, no es mi fuerza, no es mi inteligencia, no es mi capacidad, no es mi sagacidad, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, así hemos creído, por la gracia de Dios. Qué importante, mis queridos hermanos y hermanas, que aprendamos a tener una idea, un pensamiento y una actitud correcta, bíblicas, con respecto al liderazgo de la iglesia. Una iglesia, un grupo de creyentes que son saludables en esto,
es una iglesia que va a ser una iglesia saludable, donde va a poder relacionarse saludablemente con el liderazgo de esa iglesia, donde esos pastores se van a poder relacionar saludablemente con la congregación, ni como dioses, ni como perrillos, sino como ¿qué? Como seres humanos que hemos sido llamados por la gracia de Dios y que se nos ha sido encomendado una tarea que es nada más y nada menos cuidar a la iglesia del Señor. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos y hermanas, que Dios sane nuestro corazón. Escuche, a través de su verdad. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si hay ahí rezagos en el corazón nuestro de ideas contrarias al propósito de Dios, quiera Dios que a través de estudiar esto seamos sanados, hermanos, y podamos servir a Dios juntos como cuerpo de una manera saludable, viéndonos de la manera correcta, tratándonos de la manera correcta y no viéndonos de una manera incorrecta, hermanos, y tratándonos de una manera incorrecta. Padre bueno, gracias te damos por tu palabra, Señor. Como pastor de esta iglesia, al menos por ahorita, porque luego yo no sé lo que tú vayas a hacer, Señor. Quisiera, Dios, con todo mi corazón, que a través de los principios de tu palabra, esta iglesia sea una iglesia saludable, sea una iglesia, Dios, que vea y se relacione con el liderazgo de esta iglesia, porque luego vendrán otros pastores, luego vendrán otros ancianos, luego vendrán otros diáconos, gente de autoridad también en la iglesia, luego vendrán otros líderes de diferentes ministerios con los cuales como iglesia nos vamos a relacionar. Y qué importante, Señor, que tengamos, Dios, una forma de verlo de manera saludable, Señor, de manera correcta. Yo hoy quiero pedirte, Señor, por esta iglesia, sánanos, sana nuestro corazón del pasado, sana las heridas, sana los falsos conceptos, cambia nuestra forma de pensar, de ver las cosas de manera incorrecta, y que podamos vernos de la manera correcta y tratarnos como tal, Señor. Para gloria y honra de tu nombre, Señor, lo pedimos y te damos, Señor, a ti las gracias. Amén y amén.